de las 9 de la mañana. En la mirada puesta ahora mismo en el mercado, en la macro. El análisis mirando a ese mercado lo tenemos esta mañana. Nos acompaña Joaquín García Huerga, responsable de estrategia global en BBVA Asset Management and Global Wealth. Joaquín, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí en un momento en el que, si te parece, para arrancar ese panorama económico, esa fotografía. ¿Cuál es la fotografía? ¿Qué previsiones tenéis? ¿No viene una recesión o sí viene? Bueno, nosotros pensamos que no, y además desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestro escenario central? Seguimos, yo creo, inmersos en un escenario de bajo crecimiento o crecimiento modesto. Esas son cifras en torno al potencial en las principales economías o ligeramente por debajo del potencial. Pero seguimos en la tesis de que se evita una recesión, ¿no? Yo creo que hay dos factores. Uno, la falta o la ausencia de desequilibrios estructurales fuertes en toda la parte privada de las economías. El sector financiero está muy sano, excesos incluso de capital, y además hay bajo endeudamiento en empresas y familias. Y luego otra tesis, que llevamos también tiempo haciendo hincapié en ella, es el creciente peso del sector servicios en las economías versus manufacturas. Eso hace que el ciclo se estire, que las cifras de empleados sean altas, los crecimientos no son tremendamente altos, pero sí que es verdad que el sector servicios actúa de amortiguador en cuanto al ciclo, ¿no? Así que esta es nuestra tesis central, ¿no? Crecimientos en Estados Unidos este año vamos a ver un 2,4, el año que viene tal vez ligeramente por debajo del 2, tenemos que ir viendo. Eurozona está en la zona del 0,8. Es verdad que China sí es la gran economía que está defraudando y ahí hay ligero riesgo a la baja en estimaciones. Pero, como te digo, escenario central va a continuar un entorno económico muy parecido al que tenemos ahora mismo. Esa perspectiva alejáis, decís que no veis grandes desequilibrios, no contempláis esa recesión, pero entonces hay que seguir mirando a la inflación en el momento que se leen las dos cuestiones. Ya no es un problema, se ha ganado esa batalla inflacionaria. Sí, o por lo menos se han ganado muchas guerras dentro de esa gran batalla, ¿no? La inflación, yo creo que es importante decirlo, ha sido la variable clave de los mercados financieros durante estos 2 o 3 últimos años. Lo digo porque los tipos de interés son la consecuencia. Todo ha pivotado en torno a la inflación. Nuestros modelos nos han ido marcando una bajada clara de la inflación, una convergencia de la general a la zona del 2%, es lo que está ocurriendo. Sí que es verdad, y tenemos un poquito de cautela, ¿no? En cuanto a la convergencia al 2% de la inflación subyacente, esa va a costar algo más, pero gran parte del trabajo está hecho. Por eso los bancos centrales abren la puerta a bajadas de tipos. Dicho esto, también nosotros manejamos un escenario un poco de por si acaso. Vamos a ver qué sucede si hay algo de inflación estructural. Y lo digo porque los bancos centrales son claros, quieren tener mucha certeza en que ganan la batalla de la inflación, y cierta inflación estructural, que es un tema no de este año sino de los próximos años, pudiera venir pues de una transición energética que es muy necesaria pero muy cara y la pagan los consumidores finales, pudiera venir de un alza o un precio de las materias primas un tanto incómodo derivado del cambio climático, y de un mercado laboral estructuralmente tenso. Un montón de empresarios nos dicen que no encuentran trabajadores, ¿no? Entonces, ¿la batalla contra la inflación está prácticamente ganada? Yo diría que sí, pero los bancos centrales van a ir siendo un poquito cautos, ¿no? En este escenario hemos visto, ¿no?, lo que es la gran fotografía de la economía, pero entrando más de lleno al mercado, desde BBVA Asset Management and Global Wealth, a la hora de mirar la renta fija, ¿cómo lo evaluáis? ¿Sigue siendo una buena inversión? Sí, la respuesta corta es que pensamos que sí, ¿no? La Reserva Federal esta semana acaba de bajar los tipos de interés 50 puntos básicos. Grosso modo, entorno de inflación controlada permite bajar los tipos de interés, y la renta fija es cuando da rentabilidades positivas para los inversores, ¿no? Quedan bajadas de tipos de interés, a la Reserva Federal le pueden quedar una o dos, posiblemente dos, ¿no?, de aquí a final de año, Banco Central Europeo una o dos. Yo creo que la gran duda en bancos centrales está en dónde van a situar o dónde está el tipo real de equilibrio. Posiblemente se sitúe ligeramente por encima de ciclos anteriores, tal vez, ¿no?, por el tema de inflación estructural que hemos comentado, pero tanto en un escenario de bajadas más rápidas como de bajadas más lentas, al final la renta fija
se convierte en una buena inversión. Ya lo está siendo, claramente. La primera parte del año, en términos de rentabilidad, ha ido más lenta, pero el mes de agosto la renta fija ha brillado mucho, no muchísimo. Ha servido claramente de cobertura para la volatilidad del mercado de la primera semana de agosto, está dando rentabilidad a los clientes y además constituye a día de hoy muy importante una cobertura natural de las carteras. Es un contrapeso a la renta variable, sobre todo si hay miedo a la recesión, si el mercado se torna más cauto, ¿no? Porque no lo había comentado, pero básicamente estamos en un escenario en el que estamos transicionando de miedo a la inflación a miedo a cierto parón económico, ¿no? Y ahí la renta fija también tiene mucho que decir. En ese escenario, ¿qué opináis de las bolsas? Que siguen teniendo recorrido. Es que al final nuestro posicionamiento, al menos a día de hoy, porque estamos dotados de bastante flexibilidad, no puede ser de otra forma, es que tenemos renta fija en cartera, estamos lo que se llama largos, ligeramente largos de duración, y también largos de bolsas, ¿no? Y el motivo está en que el ciclo económico debería continuar, eso apoya los crecimientos de beneficios empresariales. Nuestras estimaciones están en una banda del 4 al 8% de crecimiento del BPA, del beneficio por acción, y ese siempre es el motor y el sustento de las bolsas, ¿no? Valoraciones, de todos he sabido que Estados Unidos está un poco más caro frente a su media histórica. Mirando en cifras de free cash flow, etcétera, no es un disparate para nada la valoración de Estados Unidos. Tenemos Europa y emergentes en el que las valoraciones yo diría que son atractivas. Al final, este contexto de que el ciclo económico continúa es positivo para las bolsas. También con un inciso, somos de la opinión de que hay que mirarlas de forma estructural. Esto no va a 2 o 3 meses vista. Las bolsas deben constituir también, igual que la renta fija, otro core de una cartera y cada uno en la dosis que le corresponda, ¿no? En esa fotografía, evidentemente, llegabas señalando, no transicionando de miedo a la inflación al miedo al crecimiento económico, cómo se componen esas carteras, pero a la hora de evaluar ese diseño, esa estrategia, ¿qué riesgos contempláis a la vista? Y solo riesgos geopolíticos, ¿cuántos? No, yo creo que el principal el principal riesgo sigue siendo económico, ¿no? Sobre todo derivado de que es que solo empezamos a dejar atrás una política monetaria muy tensa. Los bancos centrales han tensado mucho, hemos tenido los tipos nominales y también reales, muy importante, muy altos, y abandonamos ese escenario. Ese escenario de tipos tan altos lo que originan es miedo a parón de las economías, ¿no? Entonces, yo creo que el foco está ahora mismo en crecimiento y concretamente en cifras de empleo estadounidenses, ¿no? Eso es lo que el mercado va a estar visualizando en estas próximas semanas. Solventada esa situación y en el escenario de que el ciclo continúa y de que las cifras de empleo en Estados Unidos siguen siendo razonablemente buenas, los siguientes riesgos son geopolíticos. Ahí es muy difícil entrar. Eso es... la verdad es que me atrevo a decir, hasta muy entretenido, pero muy complejo. Y yo creo que es mucho mejor para nuestros clientes el que piensen, el que dediquen tiempo a tener la cartera que más se adecua a sus circunstancias, que busquen asesoría muy buena, a tratar de estar siempre pues averiguando cuál va a ser el siguiente riesgo geopolítico o cómo se va a solucionar, ¿no? Es decir, invirtiendo dinero como si siempre fuera a pasar algo malo. Pensamos que no hay que hacerlo así, ¿no? Es mejor una cartera equilibrada, cada uno en su perfil de riesgo, estar invertido en el mercado y buscar una buena asesoría. Pues muchísimas gracias por habernos traído este análisis y esta visión también del mercado. Joaquín García Huerga, responsable de estrategia global en BBVA Asset Management and Global Wealth. Un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros en este punto vamos a acercarnos a la clave.